va a ser algo distinto a lo que les había traído a lo largo de octubre. En esta ocasión, digamos que es el auge del mes del terror, ya que les traigo una historia completamente verídica que me contaron de primera mano, y el amigo que me lo contó, confío en él más que en muchas personas que había conocido antes. Este amigo mío es alguien muy serio, que se toma muy en serio la religión, y en unos momentos entenderás por qué se la toma tan en serio. No es el tipo que haga bromas pesadas ni diga mentiras, no es un mentidor compulsivo, y yo respondo por él en esta ocasión. Lo que les voy a contar es un testimonio de un exorcismo real, llevado a cabo en la Ciudad de México. Y obviamente el amigo que te menciono forma parte de este relato. Él vivió este exorcismo. La historia inicia hace 2 años. Llamaron a la orden de frailes a la que mi amigo pertenecía aquí en la Ciudad de México, de la ciudad de Cuernavaca. Para los que no sepan dónde se encuentra Cuernavaca, es un pueblito, es una ciudad que se encuentra a 2 horas, más o menos 2 horas y media en carretera de la Ciudad de México, de la ciudad capital. Entenderán que voy a cambiar los nombres de los personajes, aunque no los conozco en persona más que a mi amigo. Espero que no haya ningún malentendido o acción contra ellos. Por eso todos los nombres presentados en la historia son falsos, son cambiados. No es el nombre real. Así que un fraile al que llamaremos Fray Rubén pidió auxilio a los frailes en la Ciudad de México, debido a que se había dado un posible caso de posesión en la ciudad de Cuernavaca y requería de su ayuda inmediatamente. Para realizar a cabo un ritual de exorcismo se debía pedir permiso a la arquidiócesis mexicana, un proceso, un trámite bastante largo y tedioso. Sin embargo, a la orden de mi amigo le hicieron el llamado un martes, y el día jueves ya se encontraban camino a la ciudad de Cuernavaca. Antes de partir se les bendijo a todos y cada uno de los que iban a viajar, de los que iban a llevar a cabo el ritual del exorcismo, y les pidieron que llevaran la capa de la orden de frailes predicadores. Esta es una capa negra que no se usa normalmente, salvo en estas ocasiones. Esta capa negra va encima del hábito blanco que usan los frailes, ya que Santo Domingo llevaba a cabo esta acción. Según Santo Domingo, él había tenido varios encuentros con el demonio, y esta capa lo protegía de las acciones de este. Es por eso que, como protección, cuando se realiza un exorcismo, la orden utilizaba estas capas. Finalmente toda la orden llegó a un convento que estaba a punto de convertirse en exconvento en la ciudad de Cuernavaca, un lugar muy grande. Cuando llegaron, les llevaron al muchacho, el supuesto poseído. Un chico que a primera vista, durante el primer encuentro, lucía bien según mi amigo, nada fuera de lo común. Entonces la madre del muchacho empezó a contarles la historia del chico. Este había jugado a la Ouija, y desde hacía 3 meses ya había presentado signos de posesión demoníaca. Le cambiaba la voz y varios otros síntomas que por las historias de ficción, las películas de horror, sabemos. Sin embargo, esta orden de frailes estaba a punto de descubrir que no son simples historias, que no es ficción, y que muchas veces la realidad supera la ficción. Además de jugar a la Ouija, este muchacho había llevado a cabo una serie de acciones pecaminosas, que según la Iglesia Católica, si llevas este estilo de vida, das puerta abierta para que el demonio entre a tu vida. Es por eso que el muchacho estaba siendo víctima de dichos ataques de un ente demoníaco. Durante la primera sesión del ritual, cuenta mi amigo que en el cuarto donde se encontraban había un espejo enorme, un espejo bastante grande, que difícilmente pudiera ser movido por una persona. Dice que este empezó a moverse, como si estuviera temblando, pero no estaba ocurriendo nada. Ningún sismo se estaba llevando a cabo en ese momento. Era el espejo dentro de la habitación. Esa habitación era donde había una fuerte cantidad de energía manifestándose. Mientras me contaba todo esto, mi amigo afirma que él y todos los frailes todavía sienten escalofríos y recuerdan el terror de aquel día. Y no solo de aquel día, de los siguientes 6 meses que duraría el suceso. Además del espejo moviéndose, el chico comenzó a reírse de una manera maníaca. Mi amigo me dice que él creyó
que estaba loco, no creía que fuera una posesión, creía que padecía de algún desorden mental. Entonces lo empezaron a mojar con agua bendita y el muchacho comenzó a gritar con una voz horrible, ronca, profunda, de ultratumba, que lo quemaba. Él decía que se ahogaba, que no podía respirar. Y además, para empeorar las cosas, en la piel le estaban saliendo ámpulas, como cuando te apagan un cigarro encendido. Todo esto solo por el agua bendita. Fue entonces que mi amigo comenzó a asustarse, y no solo él, sino todos los frailes dentro de la habitación. Afirma que había un santo en la parte de arriba de la habitación donde estaban, un santo pesado, de estos ídolos que se encuentran en cualquier iglesia católica, y de pronto, de la nada, salió volando de un extremo de la habitación al otro sin que nadie lo tocara. Se hizo añicos. Salió volando con una fuerza descomunal que ninguna persona pudo haber hecho, y además, ¿cómo iban a lanzarlo casi desde la altura del techo? Ya casi para el final, el muchacho comenzó a decirle cosas personales a los frailes, cosas que nadie sabía. Esto fue lo que hizo a mi amigo darse cuenta que no se trataba de un loco o de un desbalanceado mental, sino efectivamente se trataba de una posesión satánica. Dijo que iba a acabar con el mundo, que quería acabar con el mundo, que ese era su deseo, que vendrían catástrofes. Comenzó a referirse a la Virgen María de una manera horrible, de una manera vulgar y sucia, que hizo que mi amigo se enfureciera debido a su fuerte creencia en la religión católica. Y ahora no solo era el espejo, sino que la habitación entera estaba vibrando, como si se tratara de un terremoto, mientras los gritos de terror de esta cosa que estaba dentro del muchacho y los rezos de los frailes era lo único que acompañaba. Esta melodía infernal era lo único que acompañaba la escena tétrica que se estaba llevando dentro de esa habitación. Mi amigo dice que el aspecto físico del muchacho cambió mucho durante el ritual. Un muchacho que a primera vista se había visto normal y común y corriente, cuenta que su piel estaba pálida. Sus dientes habían cambiado, la forma de sus dientes ya no era la misma. Habían tornado en un ángulo que no era humano, y sus ojos, afirma, eran de otro mundo. No sabe explicarlo con otras palabras, simplemente me dijo que eran los ojos de otro mundo, de otra cosa. No eran ojos de un humano, de un ser humano, ni de ningún animal que él hubiera visto. Eran algo terrorífico. Posiblemente era lo peor del aspecto de ese muchacho. Después de 2 horas de ritual, el muchacho aparentemente había vuelto a la normalidad. El proceso, como te digo, de exorcismo duró 6 meses, más los 3 meses que este chico ya llevaba poseído. Es decir, el muchacho duró 9 meses, casi un año, poseído por esta o estas entidades demoníacas. No es cosa de un día, me dice mi amigo, como en las películas. Fue algo largo y el proceso no avanzaba mucho. De hecho, los cambios no eran grandes, no eran significativos. Cuando el chico volvía en sí después de los rituales, los frailes le preguntaban que si el demonio aún estaba ahí. Le preguntaban quién era, cuál era su nombre, ya que, como lo han visto en las películas, el objetivo del ritual romano de exorcismo consiste en descubrir el nombre de la entidad que posee a la persona, ya que haciéndolo, esta liberará al desdichado. Sin embargo, el muchacho no sabía contestar otra cosa más que: está ahí, padre, échele agua porque viene por mí. Mientras veía el techo aterrorizado, todos volteaban pero nadie veía nada, solamente él, que gritaba despavorido, presa del pánico de un enemigo que solamente él podía ver, pero que sin duda también los demás podían sentirlo. Sin embargo, la ayuda que le podían brindar en esos momentos no era otra más que tranquilizarlo, ya que el ritual ya había terminado y aparentemente todo estaba en calma ya. Además, en las habitaciones donde se llevaba a cabo el ritual de exorcismo, cada determinado número de días, parecía un congelador. Las temperaturas descendían de una manera poco habitual, especialmente en un estado como Cuernavaca, donde el calor es muy alto, las temperaturas son muy elevadas, siendo conocida como la ciudad de la primavera. Imagínate cómo estaría la temperatura dentro de esa habitación. Superaba cualquier ley de la física y de la lógica. Hubo alrededor de 20 o 25 sesiones tan fuertes como la primera, donde los objetos se movían, el muchacho gritaba
de manera terrorífica en una voz que no era suya. El muchacho desaparecía por las 2 horas que duraba el ritual, y esta entidad se hacía presente a través de él. Las temperaturas descendían, el aspecto del muchacho cambiaba. Durante 2 horas, 20 o 25 ocasiones, los frailes se encontraron cara a cara con más peligro que nunca ante el demonio. Uno de los padres que formaba parte de la orden que llevó a cabo el exorcismo murió durante el exorcismo. Su cuerpo fue encontrado fuera de una celda un amanecer después de una sesión. Enviaron un reemplazo de otro estado, otro fraile que era experto en los exorcismos, y al igual que el anterior, también falleció. La madre del muchacho había decidido dejar al chico, al poseído, al cuidado de los padres las 24 horas durante esos 6 meses, ya que ella le tenía mucho miedo. Decía que su hijo ya no existía, que esta cosa era peligrosa y que no la quería tener en su casa. El convento era enorme, tenía alrededor de 200 celdas, es decir, 200 habitaciones. En esas 200 habitaciones, en todo el convento, solo estaban los 13 frailes que habían ido de la Ciudad de México, incluidos mi amigo y el muchacho poseído. Afirma que esto empeoraba todavía más lo terrorífico de la situación. Estar solos en un lugar tan grande, con el demonio encerrados, no era algo que tenían en mente, ni algo que los tranquilizara. A cierto punto del ritual, del proceso de estos 6 meses, se consideró darle la comunión al muchacho para ver si mejoraba. Sin embargo, este le escupía, rechazando el cuerpo de Cristo. Cabe mencionar que durante los rituales el muchacho gritaba no solo en español, sino también en latín y en hebreo, idiomas que, aunque mi amigo no los hable, entiende perfectamente las palabras, debido a que muchos de los pasajes, y especialmente él estudiando para ser un fraile, debía conocer. Por ende, los identificaba fácilmente. Entonces vino el punto de quiebre. Aquí fue donde empeoraron las cosas incluso más de lo que ya estaban. El terror de las sesiones se liberó de esa habitación donde estaba recluido el muchacho e inundó el convento entero después de una noche de octubre. Mi amigo recuerda perfectamente que era octubre, es decir, se están cumpliendo 2 años durante este mes. Mi amigo afirma que después de cenar se fue a acostar, y durante la noche estaba profundamente dormido. Y entonces, en la madrugada, escuchó una voz al lado de él, que no hablaba en ningún idioma que él conociera, ni en español, ni en inglés, ni en latín, ni en hebreo. Era un idioma que jamás había escuchado. Era una voz, afirma, todavía peor que la que el muchacho utilizaba durante los exorcismos, más profunda, más ronca, y no podía ver de dónde venía. Mi amigo se paralizó, no podía moverse. Entonces se armó de valor y logró pararse de la cama. Fue al baño, se mojó la cara y caminó durante un rato en la celda, en la oscuridad de la noche, de la madrugada, pensando que su mente le había jugado algún truco, pensando que el terror de la sesión de ese día lo había alcanzado a los sueños y se estaba haciendo presente en la mente. Después de un rato volvió a acostarse y nuevamente escuchó la voz, solo que esta vez se escuchaba más fuerte, como si estuviera más cerca. Durante unos instantes la voz se cayó y entonces mi amigo escuchó algo distinto, algo que no era una voz. Dice que escuchó unas campanas, muy suaves, tintineando, como si estuvieran a la distancia, muy leves, pero que este sonido de estas campanas lo hizo sentir aún más terror que la voz que había escuchado segundos antes. No sabe explicar por qué, pero las campanas hicieron que saliera corriendo de su celda, corrió al patio del convento y se tiró de rodillas llorando, rezando, mientras llovía. Los demás frailes se acercaron a ver qué le pasaba y él les contó lo que había pasado. A partir de la mañana siguiente, y por el resto de su estancia en ese convento, todos comenzaron a ver sombras. Algo poco común, ya que, como te digo, únicamente había 13 personas que podían deambular por el convento, que eran los frailes. La 14ª persona era el muchacho y estaba recluido en la celda todo el día, las 24 horas del día. Ni siquiera lo soltaban para comer, le llevaban comida a su habitación. Además de las sombras, la vida personal de los 13 frailes que se encontraban ahí empezó a decaer, a todos empezó a irles mal, y es en este periodo de tiempo donde murieron los frailes antes mencionados. La cosa estaba peor que nunca, y el muchacho parecía no mejorar. Mi amigo me había contado esta historia hace unos meses, y le pedí que me la contara de nuevo para poder relatarla en el canal. Me la empezó a contar alrededor de las 9 de la noche, casi las 10. Para este punto de la historia era casi medianoche y nosotros seguíamos hablando.
y se fue la luz en su edificio, en todo el edificio. Me mandó una foto y esto solamente hizo que se me pusieran los pelos de punta, más de lo que la historia ya lo estaba haciendo. Probablemente esta entidad había seguido a mi amigo, o la energía había seguido a mi amigo en ese momento, no lo sabemos. Eso es algo que simplemente ocurrió y que espero nunca descubrir. El muchacho estaba cada día más flaco, a pesar de que sí comía. Lo alimentaban los frailes todos los días y comía. No era como en las películas que se niegan a probar bocado. Este muchacho comía, ya que tenía momentos de lucidez bastante largos durante el día. Era durante los rituales y en las noches cuando todo empeoraba y sus gritos de ultratumba, sus gritos demoníacos inundaban el convento. Cada día tenía más heridas y las flores que le ponían en su celda cada día se podrían, sin ninguna razón. Se las ponían en la mañana y en la noche ya estaban podridas. Debían ser cambiadas todos los días, ya que estas flores no fungían como decoración, sino como la representación de la Virgen en la habitación del muchacho. Estas lo protegían y sin embargo seguían pudriéndose todos los días. En una ocasión el purificador, que es el recipiente donde se guardan las hostias para dar la comunión, desapareció. Cuando le preguntaron al capellán, quien es la persona encargada de cuidar todo el equipo de los frailes, les contestó que una monja había ido a pedírsela y se la había dado a ella, lo que le heló la sangre a los frailes, ya que ninguna monja los había acompañado en su viaje y no había ninguna monja en el convento, solo los 13 frailes varones. ¿Cuál monja? Además de los cambios físicos del muchacho, comenzó a cambiar durante el día y pareció tener esta actitud antirreligiosa, profana, blasfema a lo largo del día. Golpeaba a los frailes, especialmente al que iba a cambiarle las flores. Lo golpeaba, lo apaleaba y estando amarrado a la cama, escupía durante misa, decía cosas horribles sobre las figuras religiosas y hablaba sobre el Valle de Lágrimas y el Lago de Fuego, cosas que hacían referencia obviamente al inframundo. En diciembre, después de los 6 meses que el chico estuvo recluido en el convento con los frailes, al no ver ninguna mejoría en él, decidieron regresárselo a su madre. En febrero, ella los contactó y le dijo que el chico había muerto. Murió presa del demonio. Nunca pudo descubrirse el nombre de la entidad que lo había poseído. Por ende, el demonio nunca dejó su cuerpo, lo que lo llevó a la muerte. Algo muy común en estas víctimas de exorcismos. Y todos los misioneros que partieron de la Ciudad de México a la ciudad de Cuernavaca hace 2 años a llevar a cabo este exorcismo, abandonaron la orden religiosa. Hoy en día ninguno de ellos permaneció en la orden, mi amigo tampoco, porque afirma que jamás en la vida va a olvidar el terror que vivió con ese muchacho.